Ya, comenzamos. Muy buenos días tengan todos, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estén viendo, escuchando. Bienvenidos a un episodio más del Retorno a la Caverna. Los saludan sus amigos Álvaro, Franco y su servidor Diego. El día de hoy estamos presentando nuestro episodio número 11, titulado Filosofía y Deporte. Vamos a estar tocando distintos temas, distintas aristas en relación a lo que generalmente suele tenerse como dos tópicos diferentes, ¿no? Dos ideas que no se pueden mezclar o empatar, algunas cuestiones bastante interesantes que vamos a poder tocar en relación a la combinación entre un aspecto meramente intelectual, académico y el aspecto del deporte. Vamos a analizar un poco qué tanto es la relación entre que el hombre puede o no puede ser o tener actividad deportiva en relación a una cuestión racional. Vamos a estar buscando y definiendo y quitando este tipo de mitos con un análisis riguroso en un aspecto, liviano en otro. Espero que les sea de su agrado y pues vamos a comenzar. Me gustaría mencionar, antes de dejarle la palabra a nuestros compañeros, acerca de la cuestión y de las ideas quizá predeterminadas, como tabús, quizá como prejuicio, mencionar acerca de lo incompatible que puede ser el deporte por un lado y un pensamiento quizá académico o intelectual por el otro. ¿Sí? Vamos a ver qué comentarios iniciales podemos abundar al respecto. No sé quién sea el primero en querer participar. Álvaro, Franco, todo suyo. Ah, Franco, todo suyo. muy bien. Si me permiten comenzar, perfecto. Cuando estudiaba la licenciatura, ya hace ya bastantes años, yo tenía una percepción acerca del deporte un tanto tergiversada. Yo pensaba en mis primeros semestres de licenciatura que aquellas personas a las cuales el deporte les atraía o que ejercían de manera activa algún deporte, alguna disciplina, pues reducían su capacidad para razonar filosóficamente hablando, ¿no? Es más, se me hacía casi una contradicción el hecho de que una persona le gustara el fútbol y que fuera buen filósofo. No sé por qué lo relacionaba, era una relación falsa, ¿no? Yo así asumía eso, asumía que los movimientos de deportivos como fanático o como activo en el deporte, pues eran para personas no intelectuales. Y yo hacía esta distinción, aunque debo de aclarar en la actualidad que esto es una distinción falsa. No, ya no lo creo, ya no lo percibo de la misma manera. Es más, creo que mi percepción acerca de lo deportivo ha sido radicalmente distinta ya, se ha refinado y creo que es tan importante el desarrollo intelectual como el desarrollo físico. Yo no podría decir que es igual de importante la mitad o la mitad, pero creo que es bastante importante equilibrarlo. Equilibrarlo porque, pues vaya, no solamente en la cuestión de los beneficios, sino porque no es una cuestión que esté peleada del todo, la filosofía y el deporte. Bien, yo también quiero contar una especie de anécdota muy similar a lo que cuenta Álvaro. Cuando yo era adolescente tenía mucho esta idea de que el ejercicio físico estaba peleado con la intelectualidad, con el leer libros e interesarte por estas cosas teóricas. Y bueno, pues era un adolescente, no sabía nada. Ya eventualmente pasaron los años y me di cuenta que no tiene por qué ser así. Sin embargo, aunque pueda parecer un cliché, creo que sí hay mucha gente ya adulta que cree que estas dos cuestiones, lo físico y lo intelectual, sí están peleados. Y que incluso en los casos en los que creen que no está peleado, creen que lo intelectual pesa más, que lo físico es un mero subordinado, porque en última instancia la mente es algo más sublime, más relevante y es lo principal, lo verdadero a lo cual debería uno apuntar, pero no, yo pienso que ambas son cuestiones importantes. Sin embargo, creo que no me dejarán mentir. Cuando uno se pone a ver a nuestros compañeros de universidad, digamos, uno se da cuenta que sí hay este conflicto entre intelectualidad y lo físico. Imagínense algo bien común como el fútbol.
el fútbol es deporte nacional aquí en México, pero me parece que no es muy popular en la universidad entre nuestros compañeros. Hay algunos que sí son fanáticos de algún equipo, pero en la inmensa mayoría creo que el fútbol les viene dando bastante igual. E incluso hay cierto también rechazo por parte de ciertos intelectuales de redes sociales, por así llamarlos, hacia el fútbol, de no, es que eso es puro pan y circo para el pueblo, y que qué coincidencia que nos ponen el partido de las Chivas cuando quieren privatizar la educación, o qué coincidencia, o sea, cosas así ya bien conspirativas incluso. Entonces, es bien común, es más común de lo que se piensa este prejuicio del conflicto, pero yo creo que para nada tiene que ser así. De acuerdo. Bien, en ese sentido, encuentro, creo que todos hemos pasado por experiencias similares en ese sentido, compañeros, ya sea de un lado o del otro. Yo curiosamente no, antes de la universidad, a final del lado de la preparatoria, no era una persona muy afín a la cuestión de la lectura, a este tipo de prácticas. Me gustaba mucho el deporte y para mí como un choque, si hablamos personalmente, de encontrarme en un ambiente que señalaba y criticaba duramente, ¿no? Y te encontrabas con comentarios como los que mencionaba Franco, ¿no? Es que es pan y circo, es el opio de las masas, así como la iglesia, también el deporte. Y creo que ninguno de los dos, ¿no? Y creo que incluso ese tipo de aseveraciones tienen un trasfondo mucho más profundo y preciso que el que se le da en la cotidianidad, ¿no? Pero en este sentido, creo que este sesgo que se tiene por señalar o dogmatizar la práctica deportiva, no sé, a reserva de lo que piensen ustedes, si se pueda considerar como un clasismo de un área intelectual académica, universitaria, porque si estamos en la universidad, por más quizá pobre que seamos o ricos, ya estás en otro nivel. Eh, por estar estudiando, tienes un cierto privilegio. No sé qué tan clasista se pueda considerar, porque cualquier persona de cualquier estrato social puede acceder a alguna práctica deportiva o a la apreciación de un deporte, como en este caso mencionaba Franco, y un aspecto quizá académico no es tan sencillo acceder a ese privilegio. Por lo tanto, se vuelve algo clasista el mencionar que el deporte es algo del vulgo, de la perogrullada, no sé en ese sentido. Tengo otros puntos que quiero tocar más adelante, pero me quedo con ese. No sé si ustedes discrepen de eso, de que las opiniones que crucifican el deporte puedan ser clasistas en ese sentido, de nuestra misma comunidad universitaria, por ejemplo. Pues yo creo que suponiendo que el interés deportivo, sobre todo como espectador, se diera más en las clases más bajas, si esto fuera el caso, pues el meramente notarlo no es clasismo, es una mera descripción, ¿no? Simplemente estás diciendo, bueno, a la clase más baja, a la gente más pobre les interesa más el deporte. Y eso es todo, no se está haciendo una evaluación ni positiva ni negativa, es meramente neutral, algo que puede figurar en un trabajo de sociología, digamos, en una investigación de ciencias sociales. Y ahora que lo mencionas, creo que sí puede ser el caso que algunos deportes estén más asociados con las clases más bajas y por lo tanto pues con una menor intelectualidad, porque la intelectual pues nos guste o no siempre es asociada con las clases más altas, la clase media, las personas ricas y demás, los que pueden acceder a ciertas cosas. No es condición necesaria, claro, pero quizá esté más asociado. Bien. Ah, yo supongo pues, que como lo menciona Diego, esta especie de clasismo, no sé si definirlo así, pero me parece que hay una asimetría con relación a cómo se juzga desde la intelectualidad el deporte o desde el deporte la intelectualidad, porque me da la sensación de que se es mucho más rudo la crítica de la intelectualidad o de ciertos grupos de intelectuales hacia el deporte o los deportistas que del grupo de deportistas hacia los intelectuales, ¿no? Es asimétrica la crítica.
Yo veo casi siempre intelectuales haciendo críticas al deporte y no deportistas haciendo críticas a los intelectuales. La cuestión aquí es por qué, ¿no? Y no todos los intelectuales hacen eso, no todos. Vaya, hay claros ejemplos en la tradición filosófica, y aquí puede ser un buen punto para abordarlo, de cómo los pilares de la filosofía, como Platón, pues nos exhortan a cultivar también el cuerpo, nos exhortan no solamente a lo deportivo, sino a los resultados estéticos de eso, ¿no? Y las personas en la actualidad nos dirán, ay, pero qué vacío, de verdad, qué absurdo, el culto al cuerpo o el culto a verse bien. Y vaya, ya estoy viendo la gente que quizá nos escuche jalándose las greñas diciendo, bueno, ¿qué está diciendo este señor, no? ¿Qué está diciendo este machín diciendo que pues esto del culto al cuerpo está bien? Pero creo que en el trasfondo, no solamente tomando en cuenta la tradición y que había efectivamente un culto estético al cuerpo, sino que esto a final de cuentas nos lleva a evidenciar un montón de actitudes que las personas llegan a tener. Disciplina, que no solamente se manifiesta la disciplina en su físico, sino que es muy probable que sean disciplinados en el resto de aspectos de su vida, en lo académico incluso. Una persona que es disciplinada para alimentarse, para hacer ejercicio, es muy disciplinada también para leer, o también es muy disciplinada para escribir, y también es muy disciplinada para sus clases. Entonces, estas cosas no están peleadas, definitivamente no lo están. Entonces, creo que también podemos abordarlo de esa perspectiva, desde la tradición. Franco me parece que tiene los ejemplos más claros, porque él le gusta bastante estar empapado de lo clásico, pero creo que sí tienes como más fresca la cita directa, ¿no, Franco? De Platón. Sí, 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 Platón mencionaba esta idea en La República, de que uno debería ejercitar no solamente el cuerpo, sino también las artes, y porque si uno ejercita solamente una cosa, se vuelve o demasiado blando o demasiado rudo, y no es conveniente ninguna de las dos cosas, sino una integración de ambos aspectos. Y Platón es un gran ejemplo de esta unión entre filosofía y deporte, entre ejercicio físico. Para Platón pues era fundamental, como ya saben, él era un atleta consumado, él, él era luchador, muy bueno según se dice, participó incluso en los Juegos Sísmicos, que eran muy similares a los Juegos Olímpicos. Entonces, incluso hay un diálogo de Platón, ahorita no lo tengo en mente cómo se llama, el Cármides, ya me acordé, en el cual hay una discusión en la palestra. Entonces, toda esta cuestión del ejercicio físico y lo intelectual era parte no solo de Platón, sino de la cultura griega que estaba de trasfondo. Ya saben que los gimnasios se originan ahí, entonces los atletas se ponían a ejercitarse de manera completamente desnudos, como una especie, como forma para honrar a los dioses, como apreciación estética y demás. Y ahí mismo podían practicar cosas como retórica, no solamente el cuerpo, sino también lo físico. Que por cierto, para que no se me vaya esta idea que mencionaba Álvaro del culto a cuerpo, es bien curiosa porque hay alguna gente que menciona, no, no, es que vas al gym o te ejercitas, lo haces por pura superficialidad. Y puede parecer una idea muy caricaturesca, pero pues hay gente que realmente lo piensa, ¿no? Y bueno, y si fuera así, si yo simplemente voy al gym para estar más buenote, pues ¿qué tiene de malo? ¿No? Está bien. O sea, es parte de lo que somos como humanos, venga. Pero no solamente se cultivan esas cosas, se cultivan también la disciplina que mencionaba Álvaro, la cual afecta otras áreas de tu vida, como el estudio, el trabajo, tus relaciones con las personas, etcétera. Y por lo mismo creo que no debe tomarse a la ligera. Creo que el ejercicio físico es una gran herramienta para el cultivo de ciertas virtudes. En ese sentido, sobre lo que mencionabas de la tradición clásica, ¿dónde creen que se haya podido desvirtuar
este tipo de ideas. Yo pensaría quizá que en el periodo ya del oscurantismo, quizá, es pregunta, en el periodo escolástico donde cambia o donde se vuelve pecaminoso o señalado esta cuestión del cuerpo, donde todo se redirecciona a una cuestión cristiana, y entonces quizá es señalado. No sé si esa crítica, si es acertada, si es que es acertada, puede ser algo que estemos todavía arrastrando históricamente, en donde se bifurca la cuestión del pensamiento, del intelecto, del desarrollo académico, con la cuestión del deporte, del cuerpo. No sé si sea algo que estamos arrastrando o venga de otro lado. Bien, creo que podemos rastrear esta bifurcación, esta separación de lo mental y de lo físico. Bueno, incluso en Platón hay una separación de esto, ¿no? En Platón mismo hay una clara distinción entre lo mental y lo físico, aunque no están del todo peleados. Pero me parece que con la tradición cristiana, que se desarrolla y se amalgama con lo filosófico, pues es mucho más importante y se da un estatus mucho más alto a la cuestión mental, ¿no? Mental entendida con el contexto contemporáneo. A la cuestión del alma se le da un estatus mucho más alto. Toda la Edad Media, el culto al alma, el culto a la mente, también es mucho más importante al culto al cuerpo, pero creo que también tiene que ver con el contexto en el cual se desarrollan estas sociedades, ¿no? Estamos hablando de que las sociedades griegas eran unas sociedades plenas, en las cuales sus habitantes pueden tener el tiempo de ocio adecuado para ejercitar el cuerpo. Y yo no sé si los ciudadanos en las ciudades feudales en la Edad Media, pues tenían el tiempo de cultivar el cuerpo, ¿no? Estaban sobreviviendo ahí a, a no morir de hambre, a cosas así de la vida cotidiana, ¿no? Cosa que los griegos pues no les ocurría, estamos hablando de contextos distintos, ¿no? También es necesario esta cuestión del ocio para cultivar las cuestiones deportivas. Ahora bien, hablaba con Franco hace un momento acerca de que creo que uno de los puntos importantes donde esto se distingue, se bifurca lo mental y lo físico, es en el dualismo. En el dualismo cartesiano, a partir del dualismo cartesiano, pues la gente distingue de manera diferente lo mental y lo físico. Es por eso que hay personas que lo mental es primordial. Alimentar la mente, únicamente el estudio, únicamente ¿cómo decirlo? Como los estímulos mentales son los más gratos y los mejores, ¿no? Sin embargo, bueno, esto ya hablábamos Franco y yo, y esto ya se representa desde los estoicos, ¿no? Los estoicos también tenían una representación muy importante, no solamente de lo físico, sino de lo mental. Le daban mayor importancia a lo mental. Sin embargo, me parece que esta diferenciación, esta distinción filosófica del dualismo, se ha ido arrastrando hasta la actualidad, y la gente piensa de cierta manera que son cosas diferentes, que lo mental y lo físico son cosas distintas, y sabemos que no. Messi, que no sé nada de fútbol y espero no regarla, pero Messi que hace estrategias elaboradas en su mente para meter un gol y mide distancias de manera intuitiva y hace una genialidad con el balón. Eso es una genialidad, donde quiera que lo veas, ¿no? Algo que yo no tengo la habilidad de hacer. No solamente se requiere de la habilidad física. Él puede tener la habilidad física, pero estoy seguro que también se requiere una habilidad mental para hacer todo lo que hace. Entonces, quizá alguien que esté muy casado con el dualismo diga, bueno, no, eso no es posible. La mente y el cuerpo son cosas distintas, pero sabemos que no. Estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Bien, siguiendo con lo que mencionaba Diego del periodo oscurantista, que no estoy de acuerdo con esa clasificación, pero bueno, una mera cuestión semántica, ¿no? Que no viene al caso ahorita. El punto es que, el punto es que, el punto es que creo que sí podría haber una especie de desprecio del cuerpo en la Edad Media. Ya saben que fue aquí donde comenzó a predominar el cristianismo,
Y entre las influencias del cristianismo está el neoplatonismo, que, como recordarán, mencionaba que el cuerpo es una prisión para el alma. Entonces sí, creo que Diego puede estar dando en el punto cuando menciona que a lo mejor en la Edad Media hubo una especie de desprecio hacia el cuerpo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, también hay algunas excepciones o aparentes excepciones. Estoy pensando en San Agustín, en su Ciudad de Dios, él hablaba del atleta de Cristo para denominar al apóstol Pablo, debido a que éste hacía un uso frecuente de metáforas atléticas para apelar al público pagano. Eventualmente este título del atleta de Cristo pasó a ser una especie de título militar que era concedido por los papas a ciertos hombres que llevaban a cabo campañas de este estilo, pero esa podría ser una excepción, ¿no? Nada más quería mencionarlo. Bien, creo que es interesante ya sea acertado o aproximándonos al punto más exacto, pero creo que es bueno rastrear esta estructura histórica que pasamos con Álvaro por los estoicos, ya lo menciona también Franco en el periodo neoplatónico. Hay situaciones que me marcan interés, por ejemplo, el desprecio que mencionaban en un punto, en un contexto humano sobre el cuerpo. Sin embargo, con las formas, con las nuevas percepciones que tenemos, podemos encontrar que hay una conexión mucho más profunda quizá entre cuestiones del intelecto y del deporte. Mencionaba Álvaro uno, ¿no? Todas las construcciones o todo el desarrollo estructural que tiene que tener un deportista, como dio el caso de Messi, para el desarrollo de un deporte, ¿no? Como cuando coloquialmente se acostumbra a decir, porque lo llegué a escuchar en compañeros de la carrera, que los futbolistas, por ejemplo, eran personas descerebradas que tenían el cerebro en las patas. De la manera más coloquial lo mencionaban, ¿no? Sin embargo, todo el proceso mental que menciona Álvaro requiere de una inteligencia muy desarrollada. Me viene a la mente un caso de un ejemplo sumamente como dicotómico de este personaje que es gobernador de Cuauhtémoc Blanco, que fue un futbolista que era un personaje jorobado, chueco, con rodillas encontradas, y sin embargo, uno de los grandes entrenadores de fútbol, Leo Ben Hacker, que dirigió al Real Madrid, entre otros, mencionaba que era un falso deportista porque tiene una velocidad muy grande y siempre su mente, decía él, pensaba mucho, muy adelante con la mente y eso le facilitaba que con un cuerpo así pudiera hacer un sinfín de cuestiones extrañas, ¿no? Signo, creo que es un ejemplo de lo que mencionaba Álvaro, que hay un sinfín de construcciones mentales que un deportista hace y lo podemos analizar desde afuera, ¿no? Las personas bajitas son mejores para algunos deportes por la cuestión del centro de gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que me extendí, pero voy por ahí. Hablando de eso, de la cuestión que se toma por separado, lo mental y lo físico, me viene, y dando ejemplos de deportistas, pienso en que hay estereotipos bien claros. Por cierto, en Retorno a la Caverna tenemos un episodio de si son fiables o no los estereotipos, para que se lo avienten. Y acerca de los estereotipos en los deportes también, ¿no? Se tiene también este prejuicio, casi siempre poco fundamentado, de que el deportista es tonto. La verdad es que no. Yo veo a los campeones de fisicoculturismo y dices, bueno, este musculoso que tiene que andar sabiendo de algo, ¿no? Nada intelectual debe ser este tipo. Y cuando hablas con ellos, con algunos de ellos, te percatas de que los tipos son expertos en fisionomía, en composición muscular, en ciertos alimentos. Prácticamente son nutriólogos, algunos lo son. En química de los alimentos, etcétera. O sea, los tipos saben de lo que están hablando, ¿no? Entonces,
¿dónde está esta cuestión? ¿Dónde está la división entre, claro que la hay, claro que hay tipos que van al gimnasio y que son unos reverendos estúpidos, pero también conozco estos mismos estúpidos en la facultad de filosofía. Entonces, creo que no hay, o sea, es un juicio mal elaborado, es una relación falsa, pues. Bueno, Álvaro me perdonará, pero los fisicoculturistas no son deportistas. No, no te creas. Mira, si estoy de acuerdo, es un estereotipo bien extraño el del deportista tonto. No, no entiendo honestamente de dónde sale, porque así anecdóticamente, por mi experiencia personal, yo lo que he visto es justo lo opuesto. Y claro, puedo estar yo muy sesgado, pero esa es la sensación que me da. Los chicos y las chicas que practican deporte, que van al gimnasio, al menos los que yo conozco personalmente, estarían entre las personas más inteligentes que yo conozco. Pero, pero bueno, y también lo que mencionaba Diego de que hay ciertos cuerpos como el de este futbolista de Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama, Cuauhtémoc Blanco, que están como mejores adaptados para ciertas cosas, pues sí, eso es correcto. Piénsese, por ejemplo, en los corredores, que tienen una baja grasa corporal, usualmente suelen ser bajitos, que este último es extraño porque a veces da la sensación de que son muy altos por lo mismo delgados que son, pero ya cuando los ves comparados con personas de estatura normal, te das cuenta que son bajitos, miden unos 60 y poco, 60 y algo, ¿no? Que es relativamente bajo. Eh, Igual con los nadadores que tienen un torso muy grande, etcétera. Pero, pero no entiendo de dónde sale este estereotipo, honestamente. No sé si ustedes tengan alguna hipótesis de por qué surge. Venga. Yo creo que en gran medida la academia se ha encargado de eso, de levantar ciertos falsos, ¿no? Al ámbito deportivo. Les digo, y como bien lo menciona Diego hace unos comentarios atrás, eh, en la facultad es bien común que se hagan juicios de este tipo, ¿no? Y bueno, ¿por qué? ¿Con qué fundamento les dicen a estas personas de manera despectiva que tienen el cerebro en las patas, ¿no? O sea, yo actualmente disfruto el deporte, disfruto hacer deporte, me parece que es una cuestión de disciplina, me parece que es una cuestión de, no solamente de mejorar físicamente, sino que lo veo tan relacionado lo mental con lo físico, que cuando, vaya, no puedo no hacer deporte y no sentir y no relacionar que tengo mejores actividades intelectuales al respecto, ¿no? Cuando me siento estresado, no puedo trabajar, no sé, en un escrito o algo. Creo que me ayuda bastante el hacer deporte. Creo que está esta cuestión de la salud mental y el deporte también es una relación verdadera. Ahora bien, no solamente el hacer deporte, sino el disfrutar de un deporte, ser espectador de un deporte, también es bien despectivo en ocasiones por parte de la academia, ¿no? Que disfrutemos de un deporte. Incluso se hace esta analogía del circo romano. Yo la he escuchado así, ¿no? Es que en el circo romano llevaban allá las masas a nada más a lo peor de la sociedad a que disfrutaran de las matanzas, ¿no? Creo que Álvaro dio en el clavo. La academia creo que es la que comienza por atacar a la cuestión del deporte. Ya jugaría ahí, ¿no? Con riesgo alto de equivocarme, pero a veces dicen, ¿no? Los atacan por tontos, por descerebrados, porque son cosas del vulgo, porque lo intelectual es de pocos, no cualquiera accede a estas maravillas. Creo que es una cuestión, creo personalmente, creo que es una cuestión más el sistema que de personas realmente inteligentes, pero parece que la academia es la que termina por atacar al mundo del deporte y los que lo participan. No sé si sea por recelo, por envidia, porque todo el mundo voltea a ver a un deportista y es, wow, no, eso es un deportista.
un sujeto que no tiene quizá la primaria conclusa, que no sabe hablar, que no sabe expresar, ¿no? Y es millonario y es un deportista, ¿no? Y ahora hay hasta gobernadores ahí. Y por otro lado ves a un académico que no tiene nada y es como un pareciera que es un reserva. Ojo, estoy juzgando con estereotipos. Eso por un lado. Sin embargo, creo que hay un nivel, por más que un deportista, por cuestiones creo que de contexto, es más fácil que explote en un, aspecto, en un mundo deportivo que en un intelectual, pero son sumamente inteligentes. Y saliéndome del aspecto profesional, creo que las personas que practican deporte desarrollan otro tipo de inteligencia, ¿no? Tolerancia a la frustración, habilidades sociales muy grandes que yo he visto que, por ejemplo, en filosofía no tienen nada. En filosofía hay grupos de borrachos y drogadictos que solamente conviven en esos ambientes, ¿no? Y hay una serie de herramientas muy interesantes que creo que daría para una emisión de este programa de 2, 3 horas de las habilidades sociales e inteligencias que se desarrollan en el deporte. Como decía Diego, creo que sí hay un componente de envidia aquí. He escuchado este tipo de cosas de cómo es posible que Messi o cualquier otro futbolista gane tantos millones de euros, mientras que este otro tipo que es doctor o profesor, pues gana una miseria. Y sí, venga, entiendo que pueda existir ese disgusto, pero pues es lo que hay, ¿no? Es lo que vale el trabajo de Messi y al menos a mí personalmente no me causa un problema que él gane eso. Y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. O sea, no solamente los futbolistas o las estrellas de rock ganan un montón, también piensa en tu vecino que es carnicero, que tiene 3 sucursales, tiene 2 camionetas, tiene 2 mujeres y le va mucho mejor que a nosotros 3 juntos, ¿no? O sea, pues Sí. aquí lo tienes al lado, ¿no? No tienes que pensar en Messi. Y tiene primaria trunca, ¿no? pero pero... Y también se ven los intelectuales. Estoy recordando una supuesta cita de Borges. Digo supuesta porque no me consta que sea real, pero supuestamente Borges afirmó que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Y venga, yo entiendo que no te gusta el fútbol, que no le entiendas. A mí tampoco me gusta, ni le entiendo. Yo no le veo nada de interesante, pero pues a la gente le gusta y pues qué bien, ¿no? Que se diviertan. A mí me gustan otras cosas y no me gustaría ser juzgado, pues, por esas otras cosas. Sí, cierto, cierto. Y esto de tomar también citas de manera aislada de ciertos pensadores, esto me parece de repente bien patán, en el sentido en el que no por el hecho de ser pensadores legitiman la cuestión de que el deporte y la filosofía estén peleados, porque, porque hay un montón de filósofos que son atletas y hay un montón de atletas que son buenos pensadores, entonces no sé, si hay un factor de envidia, como lo mencionaron ustedes, hay un factor de diferenciación. Yo veo en las facultades de filosofía que lo que abundan son las drogas, eh, las drogas, el exceso y todo eso. Y creo que ni siquiera he visto organizaciones de alguna clase de deporte, ¿no? O sea, ni siquiera unas canchitas de ping pong, nada, nada, nada. Es decir, la cuestión de algo que no pueden hacer porque son incapaces de hacerlo ciertas personas, pues la critican, ¿no? Yo no puedo hacerlo, no soy capaz de correr 5 kilómetros o un maratón como alguien de aquí, ustedes que lo han hecho, Franco y Diego, pues han corrido maratones. Ah, pero la gente que no es capaz de hacerlo quizá lo desdeña, ¿no? Quizá lo dice, ay, qué actividad tan fácil, tan sencilla, vaya, la desdeñan con tal facilidad que para ellos es más sencillo hacerlo que intentar hacer una maratón, ¿no? Porque representa un sacrificio físico, mental y de voluntad también. Y este punto que mencionó Diego, que hay habilidades como esta, como desarrollar la voluntad, desarrollar la disciplina, salir a flote ante circunstancias complicadas, que claro que cuando cuando eres activo en una clase de deporte,
se te presentan estas dificultades y tienes que tener la capacidad para superarlas, ¿no? Y quizá la gente diría, bueno, no es lo mismo las dificultades que se te presentan en el deporte que las dificultades que se te presentan en la vida cotidiana. Pues bueno, quizá no sea lo mismo, ¿no? Pero es una manera de estar entrenando esta clase de acciones que se te presentan en la vida cotidiana. Y si no lo haces, pues bueno, ni siquiera esta clase de entrenamiento vas a tener. Tu micrófono, Frank. Ah, perdón. Y hablando de grandes pensadores que eran también, además, atletas, se me ocurren los ejemplos de Alan Turing, que todos lo conocen, el padre de la informática prácticamente, que ayudó a descifrar la máquina Enigma, todo esto, y a ganar la Segunda Guerra Mundial. Él era un corredor y de hecho llegó a correr, su mejor marca en maratón era de 2 horas con 45, si no me equivoco, que es una marca muy muy buena y clasificatoria para Boston, de hecho. Y este neurocientífico español, ayúdenme a recordar el nombre, Ramón y Cajal. Él era fisicoculturista, de hecho tiene unas fotos donde está él, pues todo mamado, ¿no? Lleno de músculos por todos lados. Entonces él era un atleta consumado, venga. Ah, y también quería decir otra cosa, se me está yendo. Bueno, no sé si quieren decir algo a alguien más en lo que recuerdo. Sí, 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 sí. Lo que mencionas de cómo se complementan algunos casos, creo que es un ejemplo de que se puede llevar a cabo, ¿no? Una persona puede ser partícipe del ambiente intelectual y también estar en el ambiente del deporte, o hay personas que pueden ser deportistas y sumarse al aspecto intelectual. Tú presentaste, Franco, casos de personajes que son intelectuales y desarrollaron el deporte, ¿no? Participaron. Pero también creo que podemos buscar personas que pertenecen al aspecto intelectual, al aspecto deportivo y de repente pasan a un aspecto intelectual, ¿no? Y hay casos. La cuestión aquí creo que se puede compaginar y hay tres estructuras que me gustaría plantear que son del deporte en general. Albert Camus mencionaba en uno de sus textos que todo cuanto sabe de la vida se lo debe al teatro y al fútbol. ¿Sí? Dos aspectos bien complicados. Y hay tres estructuras que me gustaría plantear del deporte. Uno como práctica, que creo que podemos ahí meternos todos de una persona que creo que con unos tenis sales y corres y es una práctica deportiva, o un profesional que gana millones, uno que es de recreación, que simplemente te diviertes, sales de vez en cuando, te relajas, y otro que es el espectador, ¿no? Que creo que ese espectador, quizá creo que sería la cuestión menos relevante, pero también funciona, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que me criticaban mucho en la carrera porque decían, es que, ¿cómo puedes irle a la América si es el equipo de Televisa, es el equipo que representa un monopolio, que atonta a las masas? Y yo, güey, pues, o sea, métete a tu clase, estudia lo que quieras y vele a quien quieras, o sea, puede ser ese relajamiento, ¿no? Creo que son tres fases diferentes de un aspecto deportivo que puede no estar relacionado en mayor y menor medida, pero funcionan, ¿no? No sé si quieran comentar esta estructura del deporte como recreación, como práctica o como espectador. Bueno, yo quería nada más mencionar que es muy importante esta distinción entre practicar un deporte y ver un deporte. Hay gente que se pone a ver todos los deportes del mundo, se pone a ver el fútbol soccer, pero también el americano, el básquetbol y demás, pero luego él no hace nada en su vida, no sale a correr, no sale a jugar básquetbol, no, nada. Y y pues creo que esto es lamentable, venga, porque te quedas en la mera visión. Y creo que pues está bien interesarte por estos deportes, pero también tienes que involucrarte de alguna manera. A mí personalmente no me gusta ver ningún deporte, no les encuentro el chiste, me aburro, pero, pero bueno, vale. Y ya recordé lo que quería decir hace rato, que tiene que ver con lo que mencionaba Álvaro, de que correr una maratón, por ejemplo, puede ser algo que requiere un gran esfuerzo y disciplina,
Y sí, definitivamente sí, así como lo requiere, digamos, escribir una tesis o escribir un libro, un artículo, un ensayo. Y ambas son muy satisfactorias. Y sin embargo, cuando uno va a la academia, pues sí, te encuentras a mucha gente que ha escrito libros y demás, pero luego en el tema físico no hace nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada. Quizá ni siquiera caminar, porque van en autos, ¿no? Todo en tiempo. Entonces, lo único, quizás solamente caminan para ir al refri a comerse lo que hay allá adentro, ¿no? Y nada más. Sí. Sí, en esta cuestión de la distinción que hace Diego como activo o observador del deporte, que consume el deporte, pues también tenemos que saber que el deporte, pues también es un producto, ¿no? Y también lo consumimos de esa manera. La variedad de deporte al cual consumimos, el cual consumimos, pues también habla mucho de nuestras personalidades. La persona que consume fútbol, la persona que consume box, la persona que consume otra clase de cosas, ¿no? Este, y se me viene a la mente que no siempre como espectador se está preparado quizá para captar en esencia esta cuestión del deporte. Se me viene a la mente, o se me viene a la mente cuando hemos ido a la Arena Coliseo, ¿no? Franco y yo. En una ocasión fuimos. Y bueno, esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Estás viendo a tipos que son, pues son atletas con un físico que quizá nunca en la vida vamos a alcanzar a tener, que hacen cosas que ni de cerca vamos a hacer, hacen que la gente se vuelva loca ahí. Y vaya, eso, además de lo deportivo, es una cuestión para el espectador, en ocasiones incluso al punto sublime, ¿no? Aunque esto puede llegar a ser, ¿cómo mencionarlo? Lo más arrabalero que se le pueda, describir. No, tiene su parte sublime al estar observando estos tipos que están haciendo cosas que yo nunca voy a poder hacer y que son atletas de alto rendimiento y que para poder llegar a hacer lo que están haciendo, híjole, se sacrificaron un montón, estudiaron mucho al público, porque para lograr esas reacciones en el público, pues no puedo yo subirme ahí nada más y hacer que la gente se enardezca de esa manera. Entonces, va acompañado, creo que definitivamente el ser espectador es diferente a ser practicante de un deporte, pero tampoco creo que está peleado el ser espectador de un deporte con lo filosófico. Incluso hay análisis de esto mismo, ¿no? Análisis del filosófico de la lucha libre y de lo representado ahí, el bien contra el mal, etcétera, ¿no? Pero vaya, solamente para ejemplificar que no está peleado ser espectador con ser, con la filosofía también. Creo que hay una parte que mencionas que es interesante porque creo que no es la banalización. Claro que tenemos, me viene a la mente el estereotipo quizá del norteamericano promedio, ¿no? Un gordo, van a acusarnos de gordofobia en este programa, pero sentado con su gorra acá de trailero, comiendo chetos, viendo el Super Bowl, ¿no? Claro que está ese estereotipo, claro que existe, pero la cuestión de ser un espectador en el deporte, ciertamente no eres un deportista, pero es parte del fenómeno que estamos analizando, ¿no? Puede ser un espectador de algo que puede ir de lo grotesco y lo banal, lo sublime, como en un mundo de la lucha libre, que es algo que ciertamente es fingido en un aspecto, pero para crear esa teatralidad se requiere muchísima disciplina, un mundo de disciplina, ¿no? De preparación. Y hay otro aspecto que a mí personalmente me gusta mucho ver, por ejemplo, las Olimpiadas, que veo a 10, 12 sujetos haciendo unas cosas impresionantes con sus cuerpos, los que corren, los que nadan, llevando al punto límite el cuerpo físico y me parece sumamente sublime esa práctica, ¿no? Claro, con el aspecto político que existe, con el aspecto quizá elitista de que no todos pueden ya hacerlo, yo qué sé, pero ves a sujetos haciendo eso. Está, por ejemplo, la práctica que me gusta ver mucho, que es la Fórmula 1, que sé que son sujetos sumamente privilegiados que tuvieron acceso a ese mundo, pero bueno, me gusta ver a una docena de sujetos conduciendo unos vehículos que para hay personas que no son deporte, pero van a una velocidad impresionante y el nivel de reacción, de tolerancia al estrés que tienen es altísimo, ¿no? Y en otro sentido,
muy puntual, hay un aspecto que me gustaría tocar rápidamente, el aspecto del ocio. El ocio para ver deportes o para practicar un deporte de manera libre, coloquial, en un parque, es el aspecto académico sumamente criticado. Si tienes un tiempo libre, ponte a leer, ponte a ver una película de Kubrick, ponte a ver una película danesa, eslovana, que dices, madre mía, qué horror, pero no hagas deporte, porque eso es desperdiciar tu tiempo. Y en esta cultura, tanto en el aspecto académico, intelectual, como en el aspecto social, quizá capitalista, es como de, no, estás desperdiciando tu tiempo. Si tienes tiempo, inviértelo en trabajo, en emprendimiento o en el estudio, no en no hacer nada o en apreciar deporte o en salir a correr. Eso es malísimo, creo, ¿no? Que es como está señalado. Sí, ya que empezamos a hablar de gordofobias y esas cosas, a mí siempre me ha chocado esto del intelectual en obeso. Uno va a las facultades de ciencias sociales y demás y ves a profesores y alumnos que pueden ser muy buenos, con muchas publicaciones y todo lo que tú quieras, pero tienen un pésimo cuerpo. Y esto es consecuencia no solo de la completa falta de deporte, sino también de una alimentación correcta, porque, ok, entiendo que a lo mejor puedes ser una persona muy ocupada, que no tiene tiempo para ejercitarte, pero por lo menos deberías cuidar tu alimentación, pero se ve que ni siquiera eso, porque ese tipo de cuerpos que tienen, pues es de no cuidarte no solamente un día o una semana o un mes, son años o décadas incluso Te de estás metiendo hacerlo, en terrenos escabrosos. que es verdad, ¿no? Entonces, y la cuestión esta de la clase social también, que me gustaría retomarla, a mí siempre me ha interesado cómo ciertos deportes parece que son más frecuentes en ciertas clases sociales, porque no se distribuyen por igual. Algunos casos muy obvios son aquellos deportes que requieren equipo especializado. Piénsese en el golf. ¿Quién practica golf? Pues no cualquiera, porque tienes que tener un campo de golf, acceso a este y todo el equipo que requiere y pues básicamente solamente puede acceder a ellos la clase, siendo muy generoso, la clase media alta para arriba. Pero hay otros que digamos, correr o quizá el básquetbol, que son accesibles a todos. En todas las colonias hay una cancha de básquetbol, puedes salir, practicar, venga, o correr, también puedes hacerlo casi en cualquier lugar. Ah, y, y bueno, como decía no me acuerdo si fue Álvaro o Diego, esto de que, bueno, si tienes un tiempo libre, pues aprovechalo para leer, para ponerte a ver a Kubrick, fue Diego, ya me acordé. Entonces, pues venga, está muy bien eso, pero también lo físico es muy satisfactorio. Yo recuerdo que hace unos meses, cuando estaba siguiendo un plan de entrenamiento para correr por mi cuenta una media maratón en 90 minutos o menos, pues fue algo bien difícil, pero fue algo también bien satisfactorio. Diría que en ese momento de mi vida era más feliz que haciendo la tesis, que leyendo filosofía, que también me encanta la filosofía, pero por mucho entrenar para esa media maratón me dio más satisfacción, al menos en ese momento, claro. Subir las barrancas, la vía por, la barranca por las vías, ¿no? Bien, creo que también es para cerrar con una sección, quizá también la cuestión ética en el deporte también es importante que la filosofía esté ahí adentro, ¿no? Porque en la actualidad o lo vemos o las personas ven tan separado estas dos actividades que la filosofía y el deporte lo ven como dos cosas completamente distintas, pero en el aspecto ético, en el aspecto del análisis ético en el deporte y que en la actualidad ah, es evidente, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de personas trans en el deporte. ¿Qué pasa? El análisis moral ahí está evidente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pros y los contras de incluir a personas trans en el deporte? ¿Qué pasa con la competitividad? ¿Qué pasa con la justicia, no? Porque casi siempre, o la mayoría de las veces, asumimos que el deporte, cuando es competitivo, tiene que ser justo, en condiciones similares,
Si no, pues no tiene razón de ser, ¿no? Sabemos que alguien va a ganar. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el análisis filosófico que le corresponde a esta clase de situaciones éticas en el deporte? Y otras. Y creo que en ese sentido, digo, da para un debate mucho más amplio, quizá tener algún experto en ese campo, pero estadísticamente creo que solamente ha habido una persona que se ha involucrado, por ejemplo, en Juegos Olímpicos y no pasa desde primeras rondas, ¿no? O sea, hay un mito sobre que si, por ejemplo, las mujeres trans compiten, pues van a derrotar a todas las mujeres, ¿no? Porque, por características biológicas, yo qué sé. Y realmente no pasa, no sucede esa situación. Ese es un debate. Hay otro, por ejemplo, cuando, no recuerdo su primer nombre, Pistorius, quiso competir con los atletas regulares, él teniendo prótesis en las piernas, que no se le permitió porque en teoría iba a tener una ventaja sobre los demás competidores, ¿no? Y mucha gente se escandalizó, se horrorizó, ¿cómo tiene una ventaja si no tiene piernas? Bueno, ok, sabemos que no tiene piernas y está culero, pero tenía unas prótesis que lo iban a propulsar de una manera diferente. O sea, si yo me las pongo, pues me voy de hocico, ¿no? Pero una persona que las sabe usar a profundidad, que entrena con ellas, pues va a ser mucho más veloz. En ese sentido, es un debate bien interesante, bien complicado, que creo que si se sabe argumentar bien, se resuelve más fácil, pero el encontrar el punto, los argumentos a favor o en contra, creo que representa una dificultad. Sí, creo que difiere un poco de Diego en esta cuestión creo que hay pocos casos que se han incluido, pues. Creo que ha habido muy pocos casos en los que los trans han participado en el deporte, en el sexo en el cual ellos se identifican, pues. Pero creo que conforme haya más casos, pues vamos a ver la realidad, ¿no? Creo que si cada vez hay más casos de trans que se identifican con cierto sexo, que es el contrario biológico, pues creo que podemos ir viendo cada vez más pues la realidad, ¿no? Es una cuestión descriptiva el hablar que hay deportes de contacto en los cuales no puede competir un hombre y una mujer, ¿no? No podemos poner eh, no sé, a boxear al Canelo y no sé, a una mujer, ¿no? Aunque estén en la misma categoría, aunque estén en la misma edad, aunque ambos sean atletas de alto rendimiento de élite, no me parecería justo. Creo que ya sabría qué pasaría, ¿no? Y esa es la cuestión. Creo que solamente falta un poco más de personas que se involucren en esto, que veamos cada vez más casos, porque en la actualidad realmente son muy pocos casos, ¿no? Y de hecho pues apenas están como viéndose a la luz el debate de si incluir a las personas trans o no en los deportes en los cuales ellos se identifican por el sexo que se identifican, pero creo que mientras más veamos casos, creo que vamos a ver condiciones bien injustas de practicar el deporte. Bueno, Diego mencionaba que está esta idea de que si una mujer trans participa en competencias deportivas, pues le va a ganar a todas las demás. Pero que esto no sucede. Entonces, cuando Diego menciona esto, no sé a qué se refiere, porque pues sí sucede. Hay atletas trans que han ganado los primeros lugares, el primerísimo lugar. Lo he visto en ejercicios, en competencias de fuerza, de levantamiento de pesa, y también lo he visto en competiciones de carreras en Estados Unidos, a nivel universitario por lo menos. Y eso por un lado. Por otro lado, Álvaro mencionaba que apenas se está debatiendo qué tanto se debe incluir a las mujeres trans en los deportes. Pues bueno, en algunos casos ya está debatido y ya está decidido. No sé si sepan, pero en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio va a haber atletas trans. Entonces no es apenas está debatiendo, ya está ahí, ya están ahí, ya clasificaron, ¿no? Y todo. Ay, cabrón. No Y, sabía. y por último, pues solamente me gustaría decir que los atletas trans no son mujeres de verdad. Así de simple. Punto. No son mujeres biológicas,
Y, y sabemos que los hombres tienen una ventaja deportiva respecto a las mujeres, no solamente en cuestiones de fuerza, sino también en cuestiones de correr, por ejemplo. ¿Quiénes tienen los mejores números absolutos, los mejores tiempos? Son hombres siempre, no mujeres. Las mujeres tienen números buenísimos que probablemente ni en sueños yo puedo alcanzar, pero hay hombres de élite que lo superan y por bastante. Sí, sí, creo que debemos de ser bastante puntuales en esta cuestión. No estamos, bueno, por lo menos, no creo que el puntualizar esta clase de datos no sea en un sentido de discriminación o de ninguna clase de desdén. La cosa es que el gran parte del deporte, gran parte de la competición, se trata de eso mismo, del disfrute de la competición, de ganarle a alguien porque tiene capacidades muy similares a las tuyas y le ganaste, ¿no? A pesar de ser tan bueno como tú, le ganaste. Imagínate a alguien que llega con capacidades superiores a las tuyas, pero no porque las obtuvo de manera, mm, digámosla, legítima, sino porque no debe de estar compitiendo en esa categoría o porque, en este caso, pues la ventaja física del sexo es un factor importante. Ah, vaya, solamente eso, ¿no? No creo que sea un tema para polemizar en el sentido despectivo, simplemente son cuestiones descriptivas, ¿no? Y también, antes de terminar, pues hablar de esta cuestión que también tomamos de la obesidad, de la gordofobia, no somos gordofóbicos. Creo que el hecho de vivir una vida de manera disciplinada, saludable, va de la mano la disciplina académica y la disciplina deportiva. Y que eso se refleja en tu vida, ¿no? Se refleja en tu físico también. Entonces, pues vaya, nada más eso también. Bueno, pues a mí como conclusión me gustaría nada más comentar que se puede creer que es un mero estereotipo, que pensar que hay personas que creen y están convencidas de que lo físico y lo intelectual están peleadas, pero no es para nada una caricatura, no es para nada un hombre de paja. Realmente existen estas personas y es más común de lo que en ocasiones podemos llegar a pensar, pero no tendría por qué ser así. Creo que ambas cuestiones son importantes y cuando digo que son importantes, diría que lo son en la misma medida. No subordinaría una cosa a la otra. Y yo personalmente, si por alguna razón del destino me quedara sin una de las dos cosas, pues me sentiría muy mal. Perdiera una pierna que me impidiera correr o perdiera la visión, ¿no? Que me impidiera leer, pues también sería lo mismo. Bien, yo concluiría que el deporte me parece una parte fundamental del desarrollo del ser humano. En relación a esto, creo que culturalmente se debe de establecer los parámetros y el contexto para que todas las personas puedan desarrollarlo, es eso de manera social. Y en el aspecto académico, creo que debe de haber un cambio en este pensamiento que está muy dogmatizado en el ambiente intelectual para quitar estos mitos y tabúes que existen, ¿no? Porque creo que van sumamente ligados para desarrollar ambas prácticas. Bien, bueno, entonces el tema estuvo bastante interesante hasta el momento. Podemos seguir hablando de esto, pero lo que no queremos es regresar a las mismas cuestiones. Tocamos temas que quizá incomoden, pero no se trata de ser condescendientes en el sentido positivo del término, ¿no? Se trata también de que la reflexión filosófica les llegue a ustedes, por incómoda que ésta sea, y que nos ayuden a reflexionar, ¿no? Si hay algún comentario al respecto, pues están los comentarios abajo del video, con gusto los podemos contestar. Y bueno, sin más, pues nos despedimos. Hasta el siguiente episodio de Retorno a la Caverna. Esta comunidad pues se va construyendo poco a poco, cada vez somos más. Nos da mucho gusto que nos acompañen en estas discusiones que tanto disfrutamos
Franco, Diego, Lorena, que no está presente, pero que también forma parte del proyecto y que, pues, convivir de esta manera con ustedes y transmitir la cuestión de filosofar, ¿no? Que se puede filosofar de lo que sea. Hasta el momento, hasta aquí llega este video. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Retorno a la Caverna. En Spotify nos pueden seguir. En iVoox también pueden descargar nuestros podcasts. Y en YouTube, Retorno a la Caverna Filosofía. Ahí estamos, ¿no? Para todos ustedes, suscríbanse, síganos y aquí estaremos en la próxima sesión de Retorno a la Caverna. Hasta pronto.